Bienvenidos a Kriptonita Transgénica, este nuevo canal de YouTube donde hablamos de cultura pop, cómics y ciencia. Hoy, la nanotecnología de Iron Man. En el mundo de los superhéroes, cualquier cosa es posible. Poderes heredados, mutantes, rayos gamma que te transforman en tu peor versión. Pero también hay cabida para la ciencia más impresionante, sin menospreciar que esto en parte también es ciencia. Una de las ramas de la ciencia más explotadas en los últimos años y décadas en los cómics y en las películas, últimamente ha sido la nanotecnología. Y es que desde Batgirl hasta Iron Man se utiliza la nanotecnología para crear virus informáticos, construir un traje de Iron Man. Tenemos conceptos como nanorobots, nanomateriales que están siendo ampliamente utilizados en la ficción. Pero en realidad, ¿cómo de cerca estamos para poder construir toda una armadura resistente a los golpes, como la que Iron Man usa en Vengadores Infinity War, que pueda crearse desde un dispositivo en el pecho automáticamente alrededor del cuerpo? Ya vimos la escena en la película, le ha dado al pecho, traje enterizo, resistente, con propulsores, hasta con un guantelete al infinito. ¿Es esto posible? Pues vamos a verlo aquí hoy. Antes de comenzar a explorar esta posibilidad, tengo que definiros qué es la nanotecnología. La nanotecnología se define como la ciencia que se dedica al diseño y estudio de materiales nanoscópicos, es decir, a niveles de átomos y moléculas imposibles de ver con un microscopio. Para que entendáis lo pequeño que es un nanómetro, ¿vale? Tendríais que coger una regla. Mirad las dos líneas que separan 1 milímetro, dividid 1.000.000 de secciones y cada una de esas secciones es un nanómetro. Por tanto, la nanotecnología implica toda tecnología que se mueve en torno al nanómetro, totalmente invisible. Hoy día, gracias a la nanotecnología, se están desarrollando nuevas formas de encapsular medicamentos y formular materiales que puedan ser utilizados en chips y dispositivos de pequeño tamaño, así como elementos para móviles, etc. Por lo tanto, ya sabemos un poco qué es la nanotecnología. Y para entender cómo estamos de cerca para hacer tu propio traje de Iron Man en casa, vamos a ver un poco de manera teórica cómo funciona esta armadura. Como se ve en la escena, Tony Stark le da un botón en su pecho y automáticamente millones de nanopartículas, o más bien micro y macropartículas porque se pueden ver a simple vista, comienzan a ensamblarse alrededor de su cuerpo de manera automática. Este proceso por el cual las nanopartículas se unen de manera automática se denomina autoensamblaje y existe en la nanotecnología e incluso en biología y en muchísimos elementos de la ciencia. La forma más sencilla de visualizar el proceso de autoensamblaje es imaginar un montón de trocitos de imanes en una bandeja. Si empezáis a mover la bandeja de esta manera, los imanes que se sienten atraídos son unidos unos por otros, creando una estructura más grande, automatizada y totalmente ordenada. Ahora imaginaos esta escena, pero a nivel molecular, que estamos hablando de elementos mucho más pequeños, no visibles a los ojos, donde las nanopartículas interaccionan entre ellas formando estructuras no aleatorias de mayor tamaño. Son estructuras organizadas, porque siempre el polo positivo se unirá con el negativo. Por lo tanto, podemos definir el autoensamblaje como el proceso espontáneo en el cual moléculas y nanomateriales desordenados en un sistema se organizan de manera autónoma e individual, generando una estructura o patrón de mayor tamaño y con unas características determinadas. Esto se produce gracias a la interacción individual de ellos con el ambiente y con otras estructuras, donde hay fuerzas electrostáticas, magnéticas o intermoleculares, como puentes de hidrógeno. Cada material tiene unas características determinadas y un comportamiento propio en el mundo natural. Según su estructura química, estos materiales invisibles al ojo humano pueden interaccionar entre ellos, hacerse solubles al agua, interaccionar con otros materiales, etc. Y son estas interacciones las que permiten el autoensamblaje de los materiales afines entre ellos. Este aspecto de la armadura, por tanto, podría acercarse a la realidad, y es bastante acertado. Pero no podemos olvidarnos de que esto es ciencia ficción y no ciencia real. Si partimos de la teoría de que esta armadura está compuesta por nanopartículas o nanoelementos metálicos, podemos pensar que al ser activado el campo magnético que está ubicado en el reactor de ARC, que es el reactor que tiene Tony Stark en el pecho, este campo magnético permite el autoensamblaje de las nanopartículas que forman el traje alrededor del cuerpo de Tony Stark.
Vale, ahí está bien, Marvel, ahí lo has hecho bien. Pero la triste realidad es que estos materiales, una vez autoensamblados, nunca superan las micras de tamaño. Tenéis que pensar que los nanomateriales se unen en un ambiente muy concreto, generalmente acuoso, y no forman estructuras tan complejas ni tan diferenciadas como la que presenta la armadura. No olvidemos que en algunos momentos sale de repente un reactor, sale un guantelete del infinito, salen elementos que tienen una funcionalidad distinta a la que generalmente tienen en la armadura. Con estos nanorobots, nanopartículas, podríamos crear un nanovirus que contagie a gente, o pequeños elementos magnéticos que puedan piratear un sistema operativo, o una molécula sintética de ADN, a lo mejor en un mundo ideal. Pero estos elementos y estructuras autoensamblables nunca superarán el tamaño de 0,1 milímetro de largo. Además, la rigidez de estas estructuras no es muy alta porque esto se une con enlaces no permanentes. Se unen con una serie de fuerzas electromagnéticas, fuerzas de puentes de hidrógeno. Nunca se hace con un enlace permanente y resistente. No podría recibir los golpes de impacto que recibe Iron Man. Por lo tanto, ¿cuál podría ser la aproximación más realista y cercana si quisiéramos hacer un traje de Iron Man con nanopartículas o nanomateriales? Lo más cercano sería si el traje de Stark estuviera compuesto por nanopartículas metálicas, que sometidas a un campo magnético por el reactor de Arc, pudieran orientarse y ordenarse formando estructuras metálicas de mayor tamaño en zonas adyacentes al reactor. Es decir, en el reactor sí que podría ubicarse algo, el problema sería cubrir todo el cuerpo. Para que estas partículas pudieran cubrir todo el cuerpo de Stark, este debería tener puesto previamente un traje protector metálico para servir de base para que las nanopartículas pudieran desplazarse, unirse y establecerse, generando enlaces a lo mejor un poquito más fuertes, porque el campo electromagnético podría desplazarse por ese traje magnético que llevaría Tony Stark. De esta manera, el propio traje protector emitiría el campo magnético por el cual las partículas magnéticas podrían ir distribuyéndose por afinidad y magnetismo, orientándose y agrupándose. Además, este traje tiene una gran ventaja, y es que al ser metálicas algunas de estas partículas podrían conducir la electricidad y generar los rayos de energía que en ocasiones produce Iron Man, algo muy complicado si la nanopartícula no tiene esta base magnética. Este sistema tiene dos grandes inconvenientes, por algún motivo no hay Iron Man por el mundo. Uno de ellos es que estas uniones se realizan generalmente en un medio acuoso, como he dicho, debido a que esas moléculas se pueden mover con facilidad en un medio acuoso. De manera natural es difícil que las nanopartículas del traje se distribuyeran por todo el cuerpo de manera homogénea, por mucho que tuviéramos un traje básico debajo. Y el segundo inconveniente es no poder conducir suficiente potencia energética a través de este. Necesitaría muchísima electricidad para llevar a cabo dicho campo magnético, aunque sabemos que a priori Iron Man no tiene este problema porque puede abastecerse perfectamente. Además, a pesar de poder cubrirse de nanopartículas, seguiría sin ser lo suficientemente resistente para recibir los golpes que recibe en la película. La nanotecnología es una ciencia apasionante, que está en plena expansión, pero si tuviera que recomendarle un sistema para crear un traje de Iron Man, le recomendaría las placas sólidas y rígidas de gran tamaño que se unieran en puntos estratégicos, al igual que el traje antiguo. Resiste mejor a los golpes, es mucho más estable y se une de manera mucho más eficiente. Y me olvidaría de las nanopartículas para hacer trajes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis a darle like, suscribíos y estar más atentos para más vídeos de ciencia, cómic y cultura pop.